días. Y sobre este testimonio que dice, he orado por un niño. Yo antes estaba apartada del camino de Dios y cuando estaba con mi esposo dijimos, bueno, vamos a buscar un bebé. No llegaba, bueno, tuvimos dificultades, entonces decidí ir al ginecólogo y me hicieron los estudios, todo, y salió que no generaba óvulos. Así que me dijo, el día que vos decidas tener un bebé, vas a tener que hacer un tratamiento largo. Y yo estaba apartada de Dios, o sea, estaba enojada con Dios por diversas cosas que me han pasado, pero ahí yo me acordé de este versículo, por eso cuando Joana me invitó a participar dije, Dios ya lo tiene todo preparado. Y yo oraba y decía, Dios, si vos le permitiste a Ana tener un hijo, dame esa gracia también a mí. Entonces oraba, pero pasaba el tiempo, casi 2 años, no pasaba nada. Me hice EVA test, nada. Entonces siempre era la desilusión de hacer el test y negativo. Un día, bueno, estaba estudiando y me hice un test de embarazo y rápido lo leí y dio negativo. Entonces ya está. Me dijeron que no iba a poder tener hijos, así que debe ser así. Hice mi vida normal, pasaron 2 semanas, yo decía en ese momento, no sé por qué no lo tiré, guardé el test en la cartera apurada y no lo tiré. Cambié de cartera, anduve 2 semanas más o menos por ahí, hasta que agarro esa cartera de nuevo, estaba en mi trabajo y buscando unas cosas y digo, uy, ¿qué hace esto acá todavía? Pasaron 2 semanas. Entonces le digo a una compañía de trabajo, porque yo me tenía que ir, me tirás esta bolsita y justo cuando ella va a tirar la bolsita, se cae el test de embarazo y me dice, esto es un test y es positivo. Y yo digo, no puede ser positivo porque yo no hice tratamiento, no puedo quedar embarazada. Entonces me dice, sí, es positivo, me dice. Entonces yo me fui al baño de mi trabajo, lloré y le decía, Dios, ¿será que me permitiste tener un bebé? Entonces saco turno en la clínica, me mandan a hacer un estudio de sangre porque a todo esto no quería hacerme ilusiones. Le digo a mi esposo y me dice, no, debe ser tan mal porque fíjate cuánto tiempo pasó de ver ese resultado. Le digo, sí, bueno, me hizo otro test, dio positivo, pero no me quería hacer ilusiones, pues decía, podía ser embarazo ectópico y todas esas cosas que te decían. Cuando me hice el estudio de sangre dio recontra positivo. Y me mandaron a hacer una ecografía para ver que esté todo bien y salió que estaba toda la placenta llena de hematomas. Entonces me dice, no se ve el bebé, se ve el útero dilatado, el cuello útero cerrado, todo bien, pero no se ve el bebé. Vamos a esperar una semanita más porque puede ser que sea muy pronto y no, para no hacerme ilusiones yo. Y tenés muchos hematomas, lo que puede hacer que vos pierdas el embarazo porque no vas a llegar a término. Entonces yo empecé a orar. Mi marido no conocía a Dios. Empecé a orar sola con una líder de una iglesia que yo iba, le comenté la situación y ella me decía, vamos a orar porque Dios tiene la última palabra. Entonces empecé a orar y yo decía, Dios, ¿será? Dudaba todavía. Y yo decía, si tengo este bebé, y pasa porque tenía amenaza de aborto, todo el embarazo amenaza de aborto, tuve que dejar de trabajar y hacer reposo y era ir control tras control y me decía el médico, no te hagas ilusiones porque vas a llegar al mes 4 y lo vas a perder porque los hematomas estaban sobre la placenta. No estaba, dice, a medida que el bebé va creciendo, eso tiene peso y se va a desprender. Entonces, no te hagas ilusiones. Y yo decía, yo confío en un Dios que si me permitió tener este embarazo es para que Él se glorifique. Entonces, seguimos, hice lo que el médico me dijo, hizo reposo y pasaba el tiempo y recién Victoria se movió a los 5 meses. Entonces yo decía, no se mueve. Y yo decía, ¿será que está bien dentro de la panza? Y cuando la sentí, bueno, lloré, le di gracias a Dios, porque en su misericordia, yo estando apartada de Él, Él aún así tuvo misericordia de mí, de mi hija. Y bueno, y llegando la fecha del tiempo era todo lo mismo, era el médico. No te hagas ilusiones porque no vas a llegar 8 meses y medio.
A las 39 semanas ya la panza gigante, no tenía espacio, me voy a hacer el monitoreo y a todo esto me salté. Yo había ido a un encuentro de mujeres que me habían invitado en una iglesia y una hermana que tenía el don de profecía me dijo, estaba de 5 meses, yo no sabía que era nena porque no se dejaba ver. Y me dice, el fruto de tu vientre mío es, dice, y la niña que llevas dentro, yo la voy a usar. Entonces yo dije, niña, yo lo único que hacía era llorar y llorar, y ella me hablaba y me decía que no tuviera miedo, porque yo todo mi embarazo, si bien daba gracias a Dios, tenía miedo de perderla. Entonces yo decía, Dios, cuánta misericordia y cuánto amor para con mi vida. Entonces el último día, el 2 de junio, yo hablando con mi cuñado, tenía monitoreo, que es la última etapa del embarazo que se hace para ver que el bebé esté bien, todo. Me voy a hacer el monitoreo a la mañana temprano con mi esposo y me dicen, ¿desayunaste? Sí, desayuné. Bueno, dice, esperame un segundito, llaman a otro médico. Cuando viene otro médico me dice, ¿podés volver más tarde? Sí, le digo. Porque anda a comer lo que más te guste, salado, tomate una coca, dice, y volvete a la tarde después de que comas, porque puede ser que el bebé esté en un periodo de sueño y no podemos escuchar el corazoncito. Pero quédate tranquila. Bueno, voy, como, tomo gaseosa, todo. Yo normal, súper tranquila. Vuelvo, mi marido se fue a trabajar, me lleva a mi cuñado que justo tenía Franco, gracias a Dios. Y era el cumpleaños encima. Y yo le digo, no, yo me voy en colectivo. Me dice, no, vamos. Ezequiel le decía, llévala. Bueno, me lleva, me hacen el monitoreo y me dice, mira mamá, dice, el corazón de tu bebé no se escucha y los hematomas que tenés son grandes. Me dice, así que te vamos a programar una cesárea. Dice, porque tenemos que sacar al bebé urgente de la panza porque no sabemos si se está ahogando. Entonces yo me acuerdo que lo único que hice en ese momento, bajé y le dije a mi cuñado, no llevé el bolso, solamente llevé la libreta y el documento. Le digo, ¿me puedes ir a buscar el bolso porque me quedo internada? ¿En serio? Me dice, sí, me quedo internada porque no le escuchan el corazón a Victoria. Y entonces, bueno, fueron 3 horas que me tuve que quedar ahí y lo único que hacía era llorar, no me salían las palabras. Y lo único que hacía era llorar. Estaba sola en la habitación y lloraba y yo le decía a Dios, si vos me permitiste llegar hasta acá, vos me vas a respaldar. Y yo digo, fue tan grande la misericordia que yo vi en Dios, en mi vida, el amor, porque ese día a las 9:15 nació, vení Victoria, hace 7 años. Hace 7 años. Nació y sí, estaba morada, tuvo unos hematomas en los ojitos, pero gracias a Dios él tuvo cuidado de todo. No sentí la inyección que te pone, yo no sentí nada, yo solamente oré a Dios, encomendé mi vida, la vida de mi hija en ese momento, a Dios, y Dios obró. Entonces Dios es fiel, y Él siempre respalda. Yo estando apartada, Él me escuchó y Él tuvo misericordia. Por eso digo, cuando Dios promete algo, Él lo cumple porque Él no es hombre para arrepentirse. Así que yo comparto este pequeño testimonio con ustedes para aliento, para saber de que Dios siempre escucha la oración de sus hijos. A veces Satanás nos quiere hacer sentir que Dios no nos escucha, pero eso es mentira. Porque Dios siempre inclina sus oídos y Él siempre en el momento justo, Él responde. Porque yo digo que ella llegó en el momento justo. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Porque Él la cuidó en todo momento y yo sé que Él tiene grandes cosas para su vida. Así que este es mi testimonio y Dios los bendiga a todos.